Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos aquí listos en este espacio donde repasamos semana a semana la lección de escuela sabática. Estamos muy contentos de darte una cordial bienvenida nuevamente a este nuestro repaso de la lección. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México y desde el Centro de Producción de la Asociación Metropolitana. Y gracias por estar con nosotros y gracias por todas las personas que encontramos en el camino que nos dicen que es de mucho beneficio este repaso para sus vidas y para la exposición de la lección de escuela sabática. Ese es el propósito de este espacio. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 10, titulada Cristo, la ley y los pactos. Y quisiera preguntarte algo. ¿Alguna vez has recibido una llamada de los bancos diciéndote que tienes un adeudo? Yo creo que a todos nos ha pasado. Por lo menos en mi caso, llevo casi 6 años recibiendo llamadas de una persona que no soy yo, ni vive en mi casa ni lo conozco, y no dejan de llamarme por teléfono preguntando por él porque tiene un adeudo con el banco. Y yo creo que a todos nos ha pasado. Pero si nos ponemos a pensar, ¿por qué sucede ese tipo de cosas? Bueno, simple. Una persona firmó un pacto, firmó un acuerdo, ¿verdad? Conocía las condiciones del acuerdo, pero no cumplió con el pacto. Y entonces vienen las consecuencias. La gente lo está buscando, se va a buró de crédito y muchas cosas pueden pasar. Y si la persona no aparece, no van a dejar de buscarlo, ¿verdad? Porque son las consecuencias. Lo interesante de esta situación es que a veces el banco te permite renegociar las deudas, ¿sí? O renegociar los intereses por lo menos. Y entonces te llaman, si tú tienes la disposición, vas, renuevas ese compromiso, ¿verdad? Y entonces ya dejan de llamarte porque ya renegociaste, renovaste el pacto. ¿Por qué te digo esto? Porque de alguna manera hoy vamos a estudiar justamente eso. Dios hizo un pacto con su pueblo. Y lamentablemente ese pacto, aunque era un pacto basado en el amor, fue quebrantado. Pero el Señor dio la oportunidad a su pueblo de volver a renovar ese pacto, ¿verdad? Donde ahora estamos incluidos todos los gentiles. Una maravillosa lección estudiaremos esta semana. Vamos a hablar del pacto y vamos a ver que ese pacto sigue manteniéndose vigente para nosotros hoy, que también somos parte del pueblo de Dios. Quédate con nosotros. Como verás, la lección será bastante extraordinaria, interesante. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Queremos dar la bienvenida a nuestros dos colegas y amigos, el pastor Isidro, quien es el presidente de nuestro campo. Le damos una cordial bienvenida. Pastor Isidro, lección número 10. Pues sí, estamos a 4 lecciones, ¿no?, de terminar el trimestre, pero esta está muy interesante. Es una lección que yo creo que si todos juntos la entendemos y la captamos, nos va a ayudar para tener la seguridad de que lo que Dios hace es perfecto, ¿no? Y nos incluye. Pastor Abraham, director del Ministerio Personal y Escuela Sabática de nuestro campo, le damos una cordial bienvenida también. Pastor. Gracias, pastor. Es una lección interesante. Se habla de 2 pactos, pero nada más es uno. Se habla del primero y del segundo, y el primero también es el segundo, y el segundo no existe, y bueno, ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Es un solo pacto, de gracia y de salvación. Correcto, un pacto permanente y vigente. Qué hermoso. Si les parece bien, vamos a proveer el bosquejo que acostumbramos a compartir cada semana. ¿Cuál sería el primer punto de este bosquejo, pastor? Sí, de acuerdo a la lección que nosotros tenemos, la primera lección sería un mismo pacto renovado. Como decía el pastor Abraham, es el mismo pacto, pero simplemente estaba el pacto, quedó medio olvidado y Dios toma la iniciativa para renovarlo, porque finalmente Él quiere la salvación del ser humano y de manera específica de su pueblo. Ese es el gran asunto, me parece que a veces nosotros no enfatizamos tanto. Quiere la salvación de su pueblo. Amén. Todo aquel que quiere entrar en pacto con Él. Bueno, en esta semana veremos que hay ciertas condiciones que Dios mismo pone para todo aquel que quiera ser parte de su pueblo, con los cuales se aplica el pacto. Correcto. Las promesas de ese pacto se cumplen. Se cumplirían siempre y cuando la persona cumpla también. Cumpla las condiciones que Dios ha establecido para su pacto. Correcto. ¿El segundo punto, pastor? Eso, el segundo punto es lo que estaban diciendo. Un pacto está basado en promesas. Promesas. ¿Sí? Y condiciones. Pero esas promesas pues están condicionadas, condiciones. Ahora, si no se cumplen las condiciones, pues vienen las consecuencias. Vamos a ver también cuáles son las consecuencias de no cumplir las condiciones del pacto. No se alcanzan las promesas. Correcto. Así que el segundo punto sería, pastor Abraham, promesas y condiciones del pacto.
Y el tercer punto, si les parece bien, beneficios del pacto. Desde luego, porque el pacto trae, recuerden, las promesas es lo que se dice que puede venir, pero cuando hablamos de los beneficios es lo que ya puedo gozar. Correcto. No es lo mismo decir, te prometo que te voy a dar uno de 100 a que te dé el de 100. Cuando hablamos de los y ya lo estés disfrutando cuando lo estás gastando. Sí, ya es, esos son los beneficios. Cuando ya empiezas a gozar, ya no tienes que esperarlo, pues ya lo estás disfrutando. Muy bien. Así que para todos los que nos siguen y les es de beneficio este bosquejo, el primer punto sería un mismo pacto renovado, el segundo punto, promesas y condiciones del pacto, y el tercer punto, beneficios del pacto. Si les parece bien, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar para iniciar el desarrollo de esta maravillosa lección, lección número 10, Cristo, la ley y los pactos. Ya regresamos. Estamos listos para el desarrollo de esta lección número 10, Cristo, la ley y los pactos. No sin antes, vamos a pedir la bendición y la dirección de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, queremos suplicar de ti que nos dirijas nuevamente en este repaso de la lección. Sabemos, Señor, que tú has colocado un pacto con condiciones y a pesar de que esas condiciones en algún tiempo no se cumplieron, tú renovaste ese pacto que ahora nos alcanza también a nosotros. Gracias por ese privilegio. Ahora ayúdanos a ser realmente, Señor, cumplidores de ese pacto para poder gozar los beneficios del mismo. Bendícenos al desarrollar esta lección, que pueda ser clara para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Primer punto, un mismo pacto renovado. Pastor, a veces hay, Pastor Abraham, Pastor Isidro, hay alguna confusión. Algunos dicen, bueno, es que el pacto del Sinaí no es el mismo pacto del Calvario. Y entonces ahí es donde viene la confusión. Estamos en el pacto del Sinaí, estamos en el pacto del Calvario. ¿Y qué conlleva el creer que son dos distintos, Pastor Isidro? Bueno, hay personas que justamente dicen, el pacto del Sinaí, de acuerdo a lo que dice el libro de Éxodo en el capítulo número 20, cuando Dios está dando, dice así. Entonces Dios habló estas palabras: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto de casa de servidumbre. ¿A quién sacó? Dicen algunos. Pues sacó al pueblo hebreo. Por lo tanto, ¿con quién estaba haciendo el pacto? Con el pueblo hebreo. Entonces aquí lo primero que tenemos nosotros que recordar es, estaba haciendo el pacto con su pueblo. Es decir, me parece que aquí lo que debemos reformar es, Dios estaba haciendo el pacto con su pueblo. No con una... No, o sea, nosotros no con una nación, ¿no? Exacto, sí. Pero en primer lugar todavía no era una nación, apenas Exacto. los estaba sacando. Así que Dios escogió a Israel para que fuera su pueblo y dice, voy a hacer un pacto con mi pueblo. Con mi pueblo. Sí. Así que, ¿cuál es el problema? El problema es que el pueblo de Israel falló en el pacto, porque Dios dijo, mira, en mi estipulación de este pacto es esta ley, esta es tu manera de vivir. Y cuando uno lee con cuidado las Sagradas Escrituras, uno llega el momento cuando dicen, ¿sabes qué? Todo esto que tú nos dices vamos a hacer, nos parece bien bueno el asunto, lo que tú digas, haremos. Ah, bueno, si lo que tú digas haremos, pues haremos. Pero ellos fallaron al pacto porque recién Moisés se sube al monte otra vez, y viene con las tablas, y ellos ya habían quebrantado el pacto. Por eso es que lo que hace Moisés, ustedes quebrantaron el pacto y estas son las señalizaciones del pacto, no tiene caso que yo se las muestre, y rompen las señales. Entonces dicen, ya ven, fue hecho con el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, con una ley, y Dios lo hizo. Muy bien, entonces ese es el antiguo pacto. Sin embargo, me parece que un texto que es muy clave aquí, que yo creo que lo recordaremos más de una vez, es el que se encuentra en el libro de Jeremías, en el capítulo 31. Porque aquí es donde también se habla de un nuevo pacto. En el capítulo 31, versículo 31 en adelante, dice las Sagradas Escrituras así. Dice, vienen días del Señor en que haré un nuevo pacto. Ahora, ¿con quién va a ser el Señor el nuevo pacto? Vean lo interesante. Con la casa de Jacob y de Judá. A ver,
¿Con quién Dios iba a hacer el nuevo pacto? Nuevamente con... Vienen días, no dice que lo iba a hacer ahí. Claro. Vienen días en que haré un nuevo pacto. Si nosotros vemos, las dos cosas son futuras. Vienen días, los días que vienen. ¿Cuándo? No dice cuándo. Haré un nuevo pacto. Y entonces nosotros cuando vamos al libro de San Mateo, capítulo número 26, y nosotros justamente vamos aquí a varios de los pasajes. Aquí hay una buena cantidad de los pasajes, pero el versículo 28, bueno, vamos a leer desde el 26 para que entendamos el contexto. Dice: mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió, dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Luego tomó la copa, dio gracias y la pasó diciendo: bebed de ella a todos. Y ahora ven lo que dice el versículo 28, porque eso es muy importante. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que va a ser vertida en favor de muchos para perdón de los pecados. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo? También está hablando en futuro. Por eso es que me encanta lo que dice Jeremías y lo que él dice. Esta es la sangre del nuevo pacto que va a ser vertida por muchos. Es decir, no la estoy vertiendo ahorita, la voy a vertir. Que claro, en el caso de él, básicamente al día siguiente la estaba vertiendo en la cruz. Pero dice, viene, pero esta es la señal del nuevo pacto. Entonces, en el nuevo pacto, ¿con quién se hace el pacto? Nuevamente con su pueblo. Otra vez con su pueblo. O sea, Dios no lo hace. Yo creo que esta es la gran confusión que a veces se presta. Dios no lo hace con otras personas, Dios lo hace otra vez con su pueblo. Renueva el pacto. Renueva el pacto. Por eso haré un nuevo pacto. El primer pacto se hizo en el monte Sinaí, el segundo se hizo en el monte Calvario. Pero al final es exactamente el mismo pacto. Por eso dijimos, es un mismo pacto, pero renovado. Amén. Renovado, ¿no? Pastor Abraham. Pastor, la semana pasada vimos que la ley dada al pueblo de Israel iba a ser la guía para que ellos al obedecerla fueran prósperos, que fueran un pueblo especial para Dios. Y me decías la semana pasada que eso era una manera de evangelización y que estábamos de acuerdo en eso. Entonces, ¿por qué digo esto, pastor? Porque sí es cierto que el pacto fue hecho con Israel, pero esto no dejaba fuera a los gentiles, de ninguna manera. Claro, nunca fue parte del plan de Dios. Así es. Dios, ¿qué más quisiera hacer su pacto con todo el mundo? Y que todo el mundo dijera, sí, Señor. Claro. Pero en el tiempo en que se dio eso, el mundo estaba lleno de pecado. Y Dios escogió un pueblo, ¿verdad?, para que fuera su representante en esta tierra. Entonces, a través de ese pueblo, Dios quería extender su pacto a toda la humanidad. Amén. Por eso en Isaías, capítulo 56, en el versículo 6, por ejemplo, dice: y a los extranjeros que se unan al Señor para servirle, para amar su nombre y ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado sin profanarlo y se mantengan firmes en mi pacto. ¿Okay? Así que entonces ahí vemos, empieza así el versículo 6, y a los extranjeros que se unan al Señor. Era parte del plan de Dios. Así es, a través del pueblo de Israel. A él se le dieron las leyes, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel debiera ser el ejemplo de cómo vivir. Un modelo de vida. Pacto. Un modelo de vida. Así es. Entonces el pueblo de Israel debiera ser ejemplo de cómo vivir bajo un pacto con Dios, con todos sus beneficios, con todas sus promesas. Y cuando los extranjeros vieran al pueblo de Dios viviendo como Dios quería y recibiendo de Dios esas promesas, entonces también queremos hacer pacto con su Dios. Y Dios no lo rechaza. Amén. A los extranjeros que se unan al Señor para servirle, para amar su nombre y ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado sin profanarlo y se mantengan firmes en mi pacto. ¿Quieres venir? ¿Quieres vivir como nosotros? Entra en el pacto con el Señor. Esa era la invitación. Y por eso es que allá en Romanos 1:17 lo leyó la vez pasada el pastor, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio es el pacto también que se hace con el pueblo, porque es poder para salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, a los extranjeros. El pacto no es en sí con Israel, se le dio a Israel, pero el pacto es
con toda la humanidad. Correcto. Sí, por eso es que nosotros le decíamos que es un mismo pacto, porque si analizamos, el autor y los destinatarios son los mismos. ¿Con quién se hizo en el Sinaí? Con Israel. ¿Y con quién se hace en la cruz del Calvario? También con Israel. Por eso es que Pablo se atreve a decir al judío primeramente y también al griego. Así que los destinatarios son los mismos. También la cláusula central es la misma. En el versículo 33 de Jeremías dice, este es el pacto que haré con Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Fíjate, pastor, que la ley no quedaba por un lado ahora, No, para como nada. algunos piensan o No, enseñan. para nada, no. Por eso decíamos, la cláusula es la misma. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Pero ahora viene el asunto básico. ¿Cuál es la pauta que regula las relaciones? Bueno, en el versículo 33 hemos leído, pondré mi ley en dos lugares, en sus mentes y en sus corazones. Así que ahora, en lugar de que esté escrita afuera, en tablas de piedra, dice el Señor, la voy a inscribir, de tal manera que no te olvides de ella. Por eso dice en tu mente, con lo que tú piensas, y en tu corazón, con ese sentimiento de tratar de hacer las cosas como Dios me diga. En otras palabras, hoy no tenemos la ley escrita afuera. Dice Dios, está en tu corazón y en tu ley. ¿Eso está mejor o está peor? Claro, está mejor porque no necesito verla, pero eso me obliga entonces a guardarla. Correcto. O sea, por ejemplo, cualquier persona que dice, no, es que hoy estoy libre de la ley. No. Hoy estás peor Está porque ya dentro. la tienes en tu mente y en tu corazón. ¿Qué tiene que hacer? Guardarla. Pues vivir con ella. O sea, no puedes hacerlo diferente. Porque eso es lo que sí dice el profeta Jeremías que habla. Y luego, el último objetivo justamente es llevar a todo el pueblo al conocimiento de Dios. Por eso dice el versículo 34, y ninguno enseñará más a su prójimo ni a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Todos me van a conocer. Ahora, ¿por qué me van a conocer? Porque son todos los que han hecho un pacto conmigo. Y entonces, en ese pacto que están haciendo conmigo, yo voy a perdonar sus pecados. Amén. ¿Por qué voy a perdonar sus pecados? Porque son mi pueblo. Amén. Son mi pueblo. Qué maravilla. Y esas promesas se hacen extensivas para todos Así los es. que deseemos ser Por eso no varía. parte de ese pacto. No se Pero la puede- ley sigue estando vigente. No varía, pastor, y sin embargo dice Hebreos que Jesús es el ministro de un nuevo pacto. Así es. Qué bueno. ¿Cuál es la diferencia ahora? En los tiempos de Israel, el hombre pecaba, una persona pecaba, tenía que hacer un sacrificio para ser perdonado. Ponía sus manos sobre un sustituto para que llevara sus pecados. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Lo mismo. Si pecamos, tenemos un sustituto. Cristo ya murió por nosotros. Amén. Eso fue lo mejor y el cambio que se hizo. Nada más. ¿No? Correcto. Un sustituto. Lo único que tenemos que hacer cuando pecamos, confesar nuestros pecados y creer y confiar en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los dos pactos es uno mismo, Correcto. ¿no? Es uno solo que Dios dio a su pueblo, es un pacto de gracia y de salvación. Y nada. Gracias. El mismo pacto, solo renovado. Lo único que hizo el Señor fue renovar. Así es. Bueno, con esto vamos a regresar en la segunda parte de esta lección maravillosa de Cristo, la ley y los pactos. Ya regresamos, vamos a hacer una pausa. Cuando la crisis viene a mi ser, cuando parece todo color gris, cuando la situación empeora y no sé qué hacer, cuando desesperado en aflicción busco algo que me pueda sostener, escucho suave y dulcemente diciéndome así: solo no estás, solo no estás.
solo no estás. A veces me pregunto por qué yo estoy hundido en esta situación que no parece tener una solución. Pero al final del túnel puedo ver tus brazos esperando mi sueño. Me dices nunca te he dejado, estoy aquí. Solo no estás, solo no estás. Yo estoy contigo y conmigo, solo no estás. Un poco más y la prueba tú pasarás. Yo soy el fuerte y poderoso, solo no estás. Solo no estás, solo no estás. Yo estoy contigo y conmigo, solo no estás. Un poco más y la prueba tú pasarás. Soy el fuerte y poderoso, solo no estás. Yo soy el fuerte y poderoso, solo no estás. Yo soy el fuerte y poderoso, solo no estás. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 10, Cristo, la ley y los pactos. Entramos a la segunda parte de este repaso, que tiene que ver con promesas y condiciones del pacto. Decíamos al inicio en la introducción que a veces cuando no se cumplen las condiciones de un contrato, de un pacto, pues vienen las consecuencias. Vamos a analizar justamente en este momento, Pastor Abraham, Pastor Isidro, promesas y condiciones del pacto. Ese pacto tiene condiciones que cumplir, Pastor. Sí, en primer lugar están las promesas, ¿no? Porque es bien, Dios, siempre he dicho, es bien bonito escuchar las promesas, porque me parece que cuando escuchamos las promesas es lo más interesante, no es como la relación matrimonial. El esposo le promete tantas cosas a la esposa promete tantas cosas. Cuando ya se casan, viene el cumplimiento de todo lo que se prometió, ¿verdad? Viene el cumplimiento de las condiciones. Que ya las promesas, pues ya tienes que cumplirlas en la realidad y ya no es fácil. Entonces, también algunas personas piensan que las promesas de los dos pactos son diferentes, pero no, realmente las promesas de ambos pactos son buenas, tienen que ver con la salvación del ser humano. Así que la salvación del ser humano es justamente básica en este asunto, ¿no? Y una de las grandes promesas que se le hizo en el pacto justamente con Abraham es que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones. Esa es la gran promesa. Y por eso es que nosotros, que somos gentiles, ¿verdad? Vamos a usar la expresión que usa la Sagrada Escrituras, nos hemos beneficiado, porque esas promesas nosotros hemos visto su cumplimiento. En su simiente hemos recibido la bendición. Qué tremendas promesas. Las promesas no tan solo, a Abraham se le hicieron, pero él no las vio. Al pueblo de Israel se le hicieron, pero tampoco las vio en su cumplimiento. Pero nosotros sí las vemos, porque somos esos gentiles que han sido bendecidos en la simiente de Abraham. Así que yo creo que las promesas Dios las ha cumplido. Y hay personas que a veces dicen, bueno, es que las promesas y las condiciones no son iguales.
porque ahora el nuevo pacto tiene que ver con el amor. Bueno, si nosotros vamos justamente a lo que las Sagradas Escrituras nos dicen, que es bien claro, momento tras momento, por ejemplo, si nosotros vamos a Éxodo 23:4, nosotros vamos a ver que era lo mismo. Dice, si encuentras extraviado el buey o el asno de tu enemigo, vuelve para llevárselo. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Vuelve y llévaselos por amor. Pero si esto no quedara claro, en Levítico 19 dice el versículo 17. Ya leímos este texto nada más con la última parte refiriéndonos al amor, pero vean lo que dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razona con tu prójimo para no participar de su pecado. No te vengan ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿En qué está basado el mismo pacto? En el amor. O sea, cuando alguno dice, es que el del Nuevo Testamento es amor, y el del Antiguo Testamento es prohibición. También es reglamento. Amor. También es amor. Tenemos que amar a nuestro enemigo. Ahora, eso es lo más complicado. Amar a la esposa, amar a los hijos, amar a cualquier familiar, al padre, a la madre, al tío, a la tía, al hermano, al sobrino. Eso no es gran ciencia. Pero amar al enemigo, ayudarle con su bestia que está dañada, o en el tiempo moderno ayudándole con el auto, a empujar el auto porque se quedó sin gasolina. Algunos dirán, qué bueno, se lo merece porque es un malvado, ¿no? Pero el Señor nos dice qué cosa. Mira, ese vecino que tienes es terrible. Ve y qué cosa. Ayúdalo. Empújale con su auto y llévaslo quizás hasta la gasolinera, ¿no? Es parte, porque tienes que hacerlo por amor. Lo mismo que se pide en el Nuevo Testamento, ¿no? Correcto. Así que las condiciones son las mismas. Pastor Sí. Abraham. El pastor Isidro, creo que con lo que dijo, con eso pudiéramos terminar. La mayor promesa del pacto es la salvación. Así es eso. Ese es el tope, esa es la salvación, es lo más grande que Dios nos puede dar. Pero hay muchas otras promesas de prosperidad, de bienestar. En el capítulo 19 de Éxodo, dice, ahora pues, versículo 5, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Este es el Levítico 19, pastor? 19, capítulo de Éxodo, 19, ¿no? De Éxodo, perdón. Sí, Éxodo 19, dice Levítico. Versículo 5, perdón. Sí. Éxodo 19, 5. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Qué más quiere el ser humano? Qué maravilla. ¿Qué más quiere? En una ocasión escuché a un predicador decir, vamos a hacer el Ja de Dios. El Ja de Dios. ¿Y qué era el Ja de Dios? Su hija tenía una cobijita. Mi hija, y siempre la tenía aquí, cerquita así. Y le compraba nuevas, y porque ella estaba bien viejita, pero ella no, esa es mi hija. Y la traía aquí siempre. Nos vamos a hacer el Ja de Dios aquí. Dios nos va a tener aquí cerquita siempre. Lo más preciado, lo más caro para Él vamos a hacer nosotros. ¿Qué mejor promesa que esa? ¿Qué mejor promesa que esa? Ahora, ¿queremos otras promesitas? Bueno, Deuteronomio capítulo 26, versículos 18 y 19. Deuteronomio 26, 18 y 19. El Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su preciosa posesión, como Él te prometió, para que guardes todos sus mandamientos. Él te exaltará sobre todas las naciones que hizo para loor, fama y gloria, y para que seas un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él prometió. Qué maravilla. Vamos a tener su preciosa posesión, pastor. Lo que más amas, lo soy más preciado. Tuyo y tú eres mío. No hay separaciones, vamos a estar siempre juntos. Tú me reconoces como Dios, yo te reconozco como hijo, como pueblo, aquí vamos a estar siempre juntos. Qué maravillosa promesa. Es decir, el que se apropia de estas promesas, ¿sí?, buscará guardar el pacto, por amor. Será un gozo guardar Será el pacto. un gozo guardarlo, ¿no? Y ahora hay otras promesas, dice el Señor,
El Señor tu Dios prosperará toda obra de tus manos. El Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Vas a estar arriba siempre y nunca abajo. Maravilla. Progreso. O sea, el que busca por el otro lado, ¿no? Prosperidad, claro. Prosperidad, ok. Ya tenemos a Dios, somos su propiedad. Mi Dios me va a salvar, pero además, sí me va a dar prosperidad. Voy a estar en la cabeza, nunca con... Porque el Hijo de Dios debe estar ahí. ¿Por qué? Guardamos su pacto. Por amor. ¿No? Ahora, ¿es difícil el mandamiento? ¿Son difíciles sus mandamientos? El Señor dice que no. Te la pongo fácil, dice el Señor. Deuteronomio 30, 11. Porque este mandamiento que te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No es difícil, mijo. Vamos a entrar en pacto. Yo te quiero bendecir, te quiero dar la salvación, te quiero dar todo. No es difícil. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros y lo traerá y explicará para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar y lo traerá y nos lo explicará a fin de que lo cumplamos? Porque la palabra está muy cerca de ti, de tu boca y en tu corazón. Para que la cumplas. Maravilloso. No, las promesas son extraordinarias. Ahora vamos a las condiciones. Porque las promesas no son geniales. Yo cuando escucho todo preciosas, eso, y cada preciosas. que voy al libro de Deuteronomio digo, qué bárbaro, este Dios quería darle tanto a su pueblo con el que quería hacer el pacto. Pero ¿cuáles son las condiciones? Capítulo 9 de Deuteronomio, versículo 9. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto. Así que, ¿cuáles eran las condiciones? Las tablas, la ley. La ley que estaba escrita en las tablas. Así que cualquiera puede decir, ya ven, eso fue para allá, para aquello, ¿no? Pero cuando uno va al libro de Hebreos, el libro de Hebreos es un libro interesante, genial. Y entonces uno va al libro de Hebreos en el capítulo número 8, y entonces ustedes van a encontrar que estos textos parece que ya los leímos, pero los leímos de Jeremías, pero ahora están en el Nuevo Testamento, y están dos veces. Hebreos 8, 10. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Con quién hará el pacto? Dice con la casa de Israel, no dice con el pueblo cristiano. Así que recordemos, hace rato hablamos de esos 4 puntos que eran bien importantes. Después de aquellos dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, las escribiré en sus corazones y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y después sigue todo el texto de Jeremías que tenía. Y luego dice el versículo 13, al llamar nuevo a este pacto, declara anticuado al primero y el anticuado se envejece y desaparece. Pero es el mismo pacto. Y ¿Qué le ven ustedes de nuevo al pacto? Nada. Por eso dice, el nuevo se envejece, renovado. pero el nuevo está. Pero es el mismo pacto. Y cuando uno todavía llega al capítulo número 10 del libro de los Hebreos, todavía dice más. Pero Cristo habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio, dice el versículo 12, por los pecados se sentó a la diestra de Dios. Desde entonces está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Así, con una sola ofrenda, Cristo hizo perfectos para siempre a los que está santificando. Es decir, a sus hijos, a su pueblo. También el Espíritu Santo atestigua, y ahora vean lo que atestigua el Espíritu Santo. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, las grabaré en sus mentes, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así, cuando los pecados han sido perdonados, no se necesitan más ofrendas por el pecado. ¿Pero qué es lo que dice otra vez? ¿Mis leyes dónde van a quedar? Mente y corazón. Lo mismo que decía Jeremías. Lo mismo que decía Jeremías. Por eso es que las condiciones son ¿qué cosa? Exactamente iguales. Las promesas son las mismas, las condiciones son iguales. El requerimiento sigue siendo la ley. Exacto, porque cualquiera puede haber dicho, bueno, es que eso decía Jeremías, espérate, pero 2 veces lo repite el libro de Hebreos. Y el libro de Hebreos es claro. ¿Dónde va a estar mi ley? En sus mentes, en sus corazones, para que puedan, ¿qué cosa? Recordar siempre. Ahora ya no necesitan verlas escritas, porque van a estar tan impresas que no necesitarás tenerlas por escrito. Aquí las tendrás y vivirás acorde con ellas.
Qué maravilla. En el Antiguo Testamento, pastor, es, según lo dice, ley, ley, ley. En el Nuevo, gracia, gracia, gracia. Y entonces pareciera ser que en el Antiguo Testamento es muy extraño encontrar algo espiritual, porque se basaba solamente en la conducta, según. Deuteronomio 30:10, a mí me gusta mucho este versículo, pastor. Deuteronomio 30 dice, Dios le promete muchas cosas al pueblo de Israel, muchas cosas. ¿Cuándo? Dice el versículo 10, cuando obedezcáis la voz del Señor tu Dios para guardar sus mandamientos, sus normas de este libro de la ley. Pues sí, es el Antiguo Testamento. Cuando te conviertas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El antiguo pacto, ¿verdad? Si es que hubo un antiguo, que es el mismo, también estaba basado en la creencia en el Señor Jesús con todo el corazón, con toda el alma. Son cosas espirituales, no solamente de guardar una ley. Amén. Mismo pacto, mismas condiciones, mismas promesas y el mismo requisito, guardar la ley por amor, ¿verdad? Seguir haciendo esto seguramente el beneficio de lo que veremos en el tercer segmento. Les invitamos a ir a una pausa y en un momento continuamos. Bien, entramos a la tercera y última parte de esta tan interesante y profunda lección, número 10, Cristo, la ley y los pactos. Y no sé qué te ha parecido a ti, pero me parece que es una lección muy conmovedora por todos los textos que se han compartido aquí, las maravillosas promesas que conlleva el pacto que el Señor nos ofreció. Vamos a continuar entonces con la tercera parte y hablaremos un poquito acerca de los beneficios. Decía el pastor Isidro en el segmento anterior, en el primero, que no es lo mismo prometerle un billete de 100 que recibirlo, ¿no? O no es lo mismo decirle a tu hijo que le vas a comprar un helado a cuando lo está comiendo, ¿verdad? Hablemos, pastor, un poquito de los beneficios del pacto. La Sagrada Escritura es demasiado clara, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios del pacto? Bueno, en primer lugar, cuando uno va al libro de los Hebreos, capítulo número 9, versículos desde el 15 hasta el 28, que es una lectura bastante grande, nosotros tenemos que ahora, uno de los grandes beneficios de este pacto es que el Señor Jesucristo actúa como el mediador. Antes, ¿quién era el mediador? Pues al parecer, cuando uno va hacia la letra, parece que no existía, porque era la víctima la que estaba mediando, porque era el sacrificio sustitutivo. Ahora el Señor Jesucristo, quien ha sido el sacrificio sustitutivo, Él ya sustituyó lo que yo debería sufrir, por eso es uno de los grandes beneficios, pero ahora Él es mi mediador, dice las Sagradas Escrituras, versículo 15. Por esto Cristo es mediador del nuevo pacto, para que ahora que Él murió para perdonar los pecados cometidos bajo del primer pacto, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es decir, ahora las promesas van más allá, pero el mismo Señor es el que está como el mediador. De ese pacto, ¿no? ¿Y cómo fue que fue el mediador del nuevo pacto? Por su muerte. Y entonces Él es capaz de ofrecer la vida eterna, porque aquel que no quiera aceptar la vida eterna que Él ofrece en el nuevo pacto, tendrá que sufrir la destrucción eterna. ¿Verdad? Que se saca así de una manera muy sencilla. Por eso dice, Él es el mediador del nuevo pacto. Y entonces, todo el libro, el capítulo 9 de los Hebreos, viene mencionando cómo es que, dice, ni el primer pacto fue inaugurado con sangre, este segundo sí, además con sangre roció también el santuario y los objetos de culto, porque según la ley casi todos se purifican con sangre, y sin infusión de sangre no hay perdón, pero la sangre de Jesús ya ha sido suficiente. Dice después, porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, que era solo copia del santuario hebreo, sino que entró en el mismo cielo donde ahora se presenta por nosotros ante Dios. Otro beneficio. ¿Quién se presenta por ante Dios? Jesús mismo. ¿Y antes? Pues preguntas que nos tenemos. ¿Y antes? No, ahora Él dice, ¿sabe qué, Señor? La vida de los seres humanos es tan complicada, es tan difícil, sufren tantas tentaciones. Yo la sufrí. Así que, ¿sabes qué? Yo intercedo por Él sin ningún problema. Por eso me encanta esto que dice, donde ahora se presenta por nosotros, va por mí.
Mira, te pido por Isidro, tú sabes que este se resbala, se levanta, se vuelve a resbalar. Pero estoy intercediendo justamente juntamente con él. Ese es otro de los beneficios. Y otro de los grandes beneficios que dice el versículo 25 y 26, y tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entre sumo sacerdote en el lugar santísimo de cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo hubiera tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo, pero ahora, al final de los siglos, se presentó una sola vez para siempre, para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Es otro de los grandes beneficios. Un solo sacrificio que cubre a la raza humana. Por eso es que el pecador puede ser cubierto por la sangre de Jesús, limpiado por la sangre de Jesús que ha sido derramada en la cruz del Calvario. Grandes beneficios para el ser humano. Maravillosos beneficios. Pastor, ¿no te parece, Pastor Abraham? Sí, el pastor toma los mejores, ¿no? Los mejores beneficios. Es que, ¿qué más podemos desear sino la limpieza de nuestros pecados, la salvación que Cristo Jesús nos ofreció con su preciosa muerte? ¿No? ¿Qué más? Sin embargo, creo que el Señor nos adelanta beneficios, ¿sí?, por el pacto en el cual entramos. Creemos en el Señor Jesús, nos bautizamos, creemos en Él, hacemos un pacto, estamos en pacto con Dios. ¿Y qué? ¿Nada más nos remojaron? No. No. Cuando entramos en pacto con el Señor tenemos excelentes beneficios. El primero, o uno de los primeros, los menciona la lección de escuela sabática. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. En el momento en que creemos en Cristo Jesús, nosotros tenemos vida eterna. Amén. No por lo que nosotros hacemos o decimos, es porque Dios así lo declara en su palabra. Porque esa es una cláusula de su pacto. El que cree en el Hijo, tiene la vida. Bendito sea Dios. Amén. Ese es uno de los beneficios. ¿Qué otro beneficio tenemos? Que nosotros, por así decirlo, no importa lo que suceda aquí, no importa lo que nos pase, aunque a veces tengamos que pasar cosas desafortunadas, nos espera un excelente y eterno peso de gloria. Como que las cargas con el Señor no se sienten. Como que las cargas y las dificultades que abaten y aplastan a otros, a nosotros no. Hay seguridad, hay esperanza. Hay seguridad, hay esperanza en Cristo Jesús. Amén. Esos son los beneficios de entrar en pacto con el Señor. Ahora, dice que también la palabra de Dios en Filipenses 1:6, a mí es un versículo que me da mucha esperanza. Dice que el que comenzó la buena obra, la terminará. Amén. Yo no sé los demás, ¿no? Pero estar siendo tentados constantemente. Y a veces caer. Bueno, dice uno se puede ir hasta abajo. No puedo. Y el que la comenzó, la terminará. Amén. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pastor. Sí, claro. Adelante, prosigue. Amén. Jesús ya comenzó la obra en ti, la terminará. Y me quiero disculpar porque yo luego lloro. Pero es una gran verdad. Claro. Es una gran verdad. Si tienes defectos de carácter, si estás luchando, continúa. Porque esa es parte, es una cláusula del pacto de Dios contigo. Lo que empezó Él en tu corazón, en tu persona, lo va a terminar. Te va a purificar, te va a santificar, te va a justificar. Él te dice, eres justo. Y eso es una cosa maravillosa. Amén. ¿Sí? Ya el pastor mencionó los primeros y los buenos, yo mencioné otros, y le dejo que el pastor termine con otros muy buenos también. Sí, de hecho hay unos que están, yo digo, están increíbles. Aquí en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 5 y 6,
La lección nada más trae el 6, pero el 5 es clave. Vean lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 5. Y si leemos desde el 4 todavía más para que el 6 caiga ahí como decimos, anillo al dedo, ¿no? Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Ven ustedes lo interesante, ¿no? Muertos en pecado y nos ha dado vida. Amén. En Cristo Jesús. Nos ha resucitado. Nos ha resucitado. Estábamos muertos. La persona que está en pecado está muerta. Por eso nosotros nos debemos sentir tan felices con todos los hermanos que están viendo el repaso de la lección, porque estábamos muertos, hermanos, pero ahora estamos vivos. Y estamos vivos por la gracia del Señor. Por eso me encanta el versículo 5. Por gracia habéis sido salvados. O sea, no hicimos nada. Esto es el gran regalo. Es el mensaje del Evangelio. Es el nuevo pacto. Pero si vean cómo termina el versículo 6 así de una manera tan interesante. Y con Él nos resucitó. Y luego lo que dice aquí es interesantísimo. Y nos sentó en el cielo. Con Cristo Jesús. A ver, por fin, nos sentó. Ya estamos sentados. Es decir, no sé si esté mal, porque algunos pueden decir, nos va a sentar. Sí, pero vean, es que esto es lo grandioso del mensaje de este nuevo pacto, ¿no? Estabas muerto en pecado, el Señor te resucitó. Te dio vida por Cristo Jesús. Por gracia has sido salvo. Y ahora tienes la certeza, porque Dios lo ve así como que ya pasó. Es decir, en la Biblia se habla de un concepto teológico que se llama el ya y el todavía no. Sí. Es decir, ya podemos gozar de los beneficios, pero todavía no de manera completa. Pero aquí Pablo dice, ¿sabes qué? El ya es qué cosa. Ya nos sentó, es decir, mi lugar está asegurado. El lugar de cada uno de los que estamos aquí. Me sentó en el cielo. Ya está seguro. Amén. Oigan, si el Señor me resucita de mis pecados, ¿en qué me convierte? En una persona viva, diferente, transformada. Y ahora dice, ¿sabes que como eres una persona transformada, tu lugar está seguro? Eso es otro de los grandes beneficios que justamente las Sagradas Escrituras tienen. ¿Por qué? Porque como dice 1 Juan capítulo 5, que es otro de los pasajes interesantes, dice las Sagradas Escrituras que nosotros, dice el pasaje del versículo 11, dice, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene vida. No tiene la vida. Esto os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Es decir, por si se te ha olvidado, porque es lo que está diciendo aquí el apóstol San, si se te ha olvidado, tienes que saber, ya tienes vida eterna. Por eso es parte de los beneficios. Desde aquí empezamos a vivir la vida ya la eterna. Comienzas a experimentar desde aquí, al caminar con Cristo. Empezamos a vivir la vida eterna. Es el ya. El todavía. Todavía no, porque falta que este cuerpo sea vestido de incorrupción y sea vestido de inmortalidad. Pero va a perfeccionar y va a ser mucho más. Claro. ¿No? Claro. Esa seguridad, ese gozo, esa alegría que se vive con Cristo Jesús van a ser multiplicadas a la enésima potencia y vamos a estar viviendo en paz, tranquilos, felices, con gozo con Cristo Jesús. Esas son las cláusulas del pacto. ¿Por qué no lo firmamos? ¿Sí? ¿Dónde firmo? Son todos los beneficios. Lo único Debería ser ahora. Aceptarlo, ¿no? Amén. Qué maravilloso ha sido esta lección. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido, pero seguramente estarás de acuerdo con nosotros de que esta lección ha sido maravillosa y muy esperanzadora. No queremos despedirnos sin antes dirigirte unas palabras finales de cada uno de los que componemos este repaso. Pastor Abraham. Hermanos, el pacto está ahí, Dios nos lo presenta, pon tu firma. Tu firma es creer en Cristo Jesús, aferrarse de sus promesas, guardar la ley por amor a Cristo Jesús. Entra en pacto con tu Señor. Gracias, Pastor. Pastor Isidro. Sí, yo nomás les quisiera recordar, hermanos, el antiguo pacto y el nuevo pacto son los mismos, bajo las mismas promesas, la salvación, con los mismos actores, Dios y su pueblo. Hermano querido, eres parte de su pueblo. Como decía el pastor Abraham, firma el pacto y pídele a Dios que entonces coloque su ley en tu corazón para que puedas ser una nueva criatura. Muchas gracias, querido hermano. Cuando tú cumples con el banco,
El banco siempre te ofrece mejores beneficios, pero nada de eso se compara con lo que el Señor tiene para nosotros. Cosas maravillosas que no solamente se disfrutarán en el futuro, cosas maravillosas que podemos comenzar a disfrutar ahora al caminar con Él. Muchas gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que la próxima semana nos acompañes en un repaso más de nuestra lección de escuela sabática. Que el Señor te bendiga y sus bendiciones prosperen tu camino. Que Dios les bendiga.